Ambas eran mujeres mayores que vivían solas. Mujeres mayores. Un aberrado sexual atacó aquí, llegó, la mató, la violó y se fue. Son objeto. Él se estaba volviendo cada vez más descarado y más violento. De asesinato. Yo entré a la fuerza y procedí a tener relaciones con ella. Y luego son violadas. ¿Estaba muerta cuando tuviste relaciones con ella? Sí. Este tipo es un monstruo. Fort Smith, Arkansas, junio de 1993. Son las 10 de la mañana de un domingo y la iglesia empieza a llenarse. J.W. McAlpin es asistente habitual de la iglesia bautista de la Villa de Phoenix. Y se da cuenta de un banco vacío que usualmente era ocupado por Juanita Wofford, de 58 años. Si ella podía venir, venía. A cualquier hora que la iglesia abriera sus puertas, ella estaba aquí. Después de la misa, McAlpin y un amigo van a visitar a Wofford. Inmediatamente notan algo anormal. La sala estaba parcialmente abierta, así que abrimos el guardapuertas para poder observar. Todo lo que pudimos ver fue un rastro de sangre que se adentraba hacia la casa. Llaman a la policía. El detective de Fort Smith, Randy Cook, es el primero en llegar. Cuando entramos en la residencia, vimos que habían forzado la puerta principal. Había obvios signos de violencia. La señora Wofford estaba en su cama. Obviamente había sido ultrajada y asesinada. El capitán de homicidios, J.C. Ryder, se unió a Cook en la escena del crimen. Un aberrado sexual atacó aquí. El perpetrador no se llevó nada de la casa. Entró, la mató, la violó y se fue. El capitán Ryder entrega la escena del crimen al técnico Luther Longtree, quien rápidamente se da cuenta de que tiene muchos elementos. Sabía que esta sería una escena difícil de procesar. Ella no era una pulcra ama de casa. Usando una luz ultravioleta, Longtree comienza a examinar la habitación de la víctima y se concentra en una prenda de dormir que encuentra cerca del cadáver. La examinamos con la luz ultravioleta y vimos una mancha que podía ser de semen, de saliva o de orina. La prenda es enviada al laboratorio de criminalística, donde se determina que la mancha es de semen y se realiza una prueba de ADN. Longtree también examina las paredes de la habitación y descubre algo inusual. Quizás la tarjeta de presentación de un asesino. Cuando estábamos examinando con luz sesgada y rayos ultravioleta, vimos dónde apoyaron las manos en la pared y determinamos lo que parecían manchas de orina. En ese momento nos dio la impresión de que el atacante quizás tenía un fetiche llamado lluvia dorada, o que en realidad era adicto a la lluvia dorada. Sentía fascinación por la orina. Entonces los investigadores volcaron su atención a la sala de Wofford. Allí detectaron más huellas de sangre. Pudimos ver huellas de pisadas en los muebles. El sospechoso trepó por los muebles para salir de la residencia. Los detectives creen que el asesino logró escapar por las vías del tren ubicadas detrás de la casa de la víctima. En los días siguientes, Fran Hall exploró el vecindario, esperando que alguien pudiera recordar un rostro. No conseguimos ninguna información útil. Mucha de la gente se había mudado de esa área. Se estaban alquilando muchas de esas propiedades, así que la gente entraba y salía mucho. No conseguimos buena información. La investigación del asesinato de Juanita Wofford pareció enfriarse, incluso antes de comenzar. El detective Cook comparte detalles de un ataque similar que tuvo lugar 2 meses antes. En este caso, la víctima, una anciana de 89 años, llamada Lily Jones, sobrevivió. Esta casa es muy parecida a la de Juanita. Kirk comenzó una visita a la escena del crimen de Jones. Obviamente la pantalla de tela metálica fue cortada así y así. Desde afuera, la residencia luce idéntica a la de la señora Wofford. Tiene arbustos. Es una casa vieja, quizás construida en la misma época que la casa de la señora Wofford.
El método de entrada fue el mismo. La puerta de alambre fue cortada, la puerta principal fue forzada, fue un ataque vicioso. Esa noche, la señora Jones estaba durmiendo y fue despertada por un golpe en la puerta. Ella preguntó quién era y el individuo pidió el teléfono. Ella le dijo que se fuera. El individuo logró forzar la puerta y la atacó. Él intentó arrastrarla hasta el dormitorio y allí comenzó a gritar. Antes de llegar a la habitación, había una pequeña estufa de gas. La señora Jones tropezó con la estufa y cayó al suelo, con el atacante encima de ella. Allí fue cuando se consumó la agresión, en el piso de la habitación, después de atacarla. El hombre se levantó y salió de la residencia por la puerta principal. Si era el mismo atacante, cada vez se volvía más descarado y violento, y nos preocupaba el hecho de que pudiéramos tener más problemas antes de atrapar a alguien. Los investigadores empezaron a hurgar entre los casos de violación sin resolver y los informes de desórdenes policiales, buscando ataques similares y quizás el primer indicio de una pista, lo que los condujo a un hombre que había presenciado el asesinato de Juanita Wofford. O quizás era el mismo asesino. Este hombre estuvo allí. Estuvo allí y lo sabe todo sobre la escena del crimen. Esta comunidad es muy cerrada. He vivido en esta comunidad toda mi vida y cuando algo así sucede, algo como este brutal homicidio, toda la comunidad se ve afectada. La detective Fran Hall es investigadora del Departamento de Policía de Fort Smith. El 12 de enero, recibió una llamada de una mujer llamada Marlene, quien cree que su hermano, Danny Bennett, pudo ser el asesino de Juanita Wofford. Él vivía en el vecindario, cerca de la casa de Juanita Wofford, y por sus extraños hábitos, ella creía que él podía ser sospechoso. Según Marlene, los extraños hábitos de su hermano, Danny, incluían abuso sexual a mujeres con las que había salido. Era muy agresivo sexualmente. A veces la sodomizaba y usaba la violencia, y a veces orinaba sobre ellas. En la escena del crimen de Wofford, los investigadores descubrieron orina en todas las paredes. La detective Hall comunicó la posible conexión al capitán de homicidios, J.C. Ryder, quien consiguió una orden de cateo para registrar la casa de Bennett. Descubrimos varias botellas con orina. Encontramos orina en botellas vacías del Dr. Pepper dentro del refrigerador. Este tenía que ser nuestro hombre. Encontramos orina en la escena del crimen en todas las paredes. ¿Cuántas probabilidades hay de tener en el vecindario a alguien que sintiera fascinación por la orina? Es decir, sentimos la campanada. Este tenía que ser nuestro hombre. Sala de interrogatorios del Departamento de Policía de Fort Smith. El 27 de enero, los detectives se sentaron con Bennett. Sin perder tiempo, él nos dijo lo que había pasado. Admitió haber asesinado a la señora Wofford. Nos dio algunos detalles, describió el charco de sangre en el piso de la sala. Él hizo un gesto con las manos y le pregunté a qué se refería. Me dijo que eran las marcas de arrastre en la sangre, que si las podía ver en las fotografías de la escena del crimen. Dijo que lo que había hecho las marcas eran los glúteos de ella. Le preguntamos cómo había dejado la escena del crimen y dijo que había saltado por el sofá y había salido por la puerta. Eso encajaba perfectamente con la escena del crimen. Al día siguiente, los investigadores volvieron a sentarse con Bennett. Esta vez, querían hablar de la violación de Lily Jones, de 89 años, un caso similar al de Wofford. Los detectives están seguros de que ambos están vinculados. Casi de inmediato, Bennett empieza a confesar. Estamos hablando de un incidente ocurrido en el área del número 30 con Waco, cerca del 10 de abril del 93. Ya tomé la declaración por escrito del señor Bennett. Voy a leer la declaración y luego le preguntaré al señor Bennett si es la declaración correcta que él rindió.
Entré por la fuerza en la residencia y la arrastré a golpes. Fui de habitación en habitación y no encontré nada. Así que la golpeé de nuevo y la llevé al dormitorio. Oriné en la cama y en el piso y la forcé a tener relaciones. Correcto. Con la palabra correcto, Bennett pareció sellar la investigación sobre la violación de Lily Jones. Es acusado de ese crimen, al igual que por el homicidio de Wofford. Muestras de cabello y sangre de Bennett son enviadas al laboratorio de criminalística del FBI para análisis de ADN. Y la comunidad respira algo aliviada. Le agradecimos a Dios por estar con nosotros. El departamento sintió que era el hombre correcto. Sabía que teníamos al hombre correcto. Entonces recibimos los resultados de la evidencia. 10 meses antes de que Bennett sea llevado al estrado, las pruebas de ADN regresan del laboratorio del FBI. Regresan y con el resultado de que las muestras de semen pueden ser de dos personas distintas y que Danny Bennett no es ninguna de ellas. Eso nos indica que los casos de Lily Jones y Juanita Wofford no están relacionados. Eso echa por tierra toda la investigación. Las pruebas genéticas parecen exonerar completamente a Bennett de la violación de Jones. Con respecto al homicidio de Wofford, sin embargo, el capitán Ryder y el fiscal Ron Fields no están dispuestos a dejarlo ir. Teníamos una confesión, la policía había hecho un buen trabajo, habían hecho la entrevista teniéndolo cerca, teníamos la locación. Sigo creyendo que teníamos al hombre correcto porque la descripción que él hizo de la escena del crimen fue muy detallada, al punto de decir cómo se había ido. Él tuvo que haber estado allí. La hipótesis era que el semen encontrado en la escena del crimen de Wofford no estaba relacionado con el asesinato. El fiscal se niega a retirar los cargos y Danny Ray Bennett es mantenido en custodia. Eso es hasta año y medio más tarde, cuando ocurre un tercer crimen y los detectives se convencen de que han arrestado a un inocente. Condado de Wofford, Arkansas, agosto de 1995. Fui notificado por el detective Pittman, que me llamó y me pidió que fuéramos a asistirlo para procesar la investigación de una muerte. El 10 de agosto, el sargento Luther Lontree respondió a una escena del crimen en el condado de Crawford, Arkansas. En una granja encuentran a Ruth Henderson, de 74 años, muerta en su cama. Lontree investigó el asesinato de Juanita Wofford 2 años antes y reconoció inmediatamente el patrón de ataque. Esta es una grabación en video de la escena del crimen. Nuevamente, la víctima presentaba heridas defensivas y lesión craneal por objeto contundente, como Juanita Wofford. Parecía haber sido ultrajada sexualmente, y eso fue lo primero que se me vino a la mente, que eran casos muy similares. También llamó al fiscal Ron Fields y al capitán J.C. Ryder. Ambos ven las mismas similitudes entre los casos de Henderson y Wofford. En ambas casas había un rastro de sangre que llegaba hasta la cama. Ambas mujeres habían sido puestas en la cama y virtualmente estaban en la misma posición. Fue realmente espantoso llegar a esa escena del crimen. Fue casi como entrar en la casa de Wofford. Creo que lo primero que le dije a Ron fue, tenemos al hombre equivocado. Nuestro asesino sigue suelto. Pese a sus detalladas confesiones, todos los cargos contra Danny Bennett fueron retirados. La investigación comenzó de nuevo. 5 años más tarde, aún no se había arrestado a nadie. A veces te frustras, pero no puedes molestarte porque no has dado con el tipo correcto. Es un proceso de eliminación. Es 99% trabajo duro, pero realmente atrapas al asesino con 1% de suerte. Ese afortunado 1% tiene éxito en las circunstancias más difíciles. Mientras una mujer lucha por su vida y triunfa en su lucha. 911, ¿cuál es su emergencia? Me estoy desangrando. Este sujeto me violó. Me estoy desangrando. Me cortó la garganta. Condado de Crawford, marzo de 2000. Salimos de aquí y vimos a un vecino nuestro. Nos quedamos allí un rato y luego fuimos a casa y vimos el camión en nuestra vereda.
El 28 de marzo, Bubba Qualls y su esposa Sheila encuentran un camión, propiedad de un vecino, en su vereda. El nombre del vecino, Charles Ray Vines. Pensé que era extraño. ¿Por qué estaba en mi vereda? Entonces lo rodeé y entré a la casa. Y fue cuando lo encontré en la casa con mi hija. Lo que Bubba Qualls encuentra es a Vines violando y acuchillando a su hija de 16 años. La esposa y la hija de Qualls llaman a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia? Me estoy desangrando. Este sujeto me violó. Me estoy desangrando. Me cortó la garganta. Dense prisa. Violaron a mi hija y le cortaron la garganta. ¿Le cortó la garganta? Sí, eso hizo. Estaba detrás de él. Lo apunté con la pistola detrás de la cabeza y tiré del gatillo. No disparó. Cargué de nuevo y esta vez estaba sentado sobre su espalda. Tiré del gatillo y erré. Entonces enloquecí y comencé a golpearlo con la pistola. Quizás lo estuve golpeando unos 20 minutos con el arma, sin detenerme. El subcomisario del condado de Crawford, Jerry Martin, acudió a la casa de Qualls. Cuando llegué a la entrada, pude ver por la ventana lo que me pareció una trifulca o pelea en la sala. Cuando me aproximé a la puerta, vi a los dos hombres parados allí. Uno se apartó y el otro era el padre de la víctima, que estaba allí con una pistola en la mano. Bubba le informó a Martin lo que había sucedido. Martin esposó a Vines, pidió refuerzos y fue a examinar a la hija de Bubba. Estaba consciente y habló conmigo. Estaba herida. Tenía una cortadura a un lado de su cabeza. El investigador de la comisaría del condado de Crawford, Danny Phillips, se unió a Martin en la escena del crimen. Casi de inmediato, él percibió algo familiar. Se me vino a la mente que habíamos tenido un asesinato en el 95 de una anciana que había sido atacada del mismo modo. La habían acuchillado en la cabeza y cuello. Y también sabía de otro asesinato en Fort Smith con el mismo modus operandi. Lo que Danny Phillips recordó fue el asesinato no resuelto de Ruth Henderson, de 74 años. Y la violación y asesinato en 1993 de Juanita Wofford, de 58 años. Estos dos crímenes, junto a una agresión a Lily Jones, de 89 años, son crímenes no resueltos. Ahora Phillips se pregunta si Charles Vines no será el hombre que los detectives han estado buscando. Centro Médico St. Edwards, al día siguiente. Le dije que tenía una orden para extraerle sangre. El 29 de marzo, Danny Phillips comienza a construir un caso de asesinato contra Charles Ray Vines. Y su respuesta fue, ¿es para ADN? Eso me dio otra pista de que estábamos por el camino correcto. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Estatal de Criminalística de Arkansas. El analista de ADN, Kermit Channel, compara las marcas genéticas de Vines con el semen recabado en el caso de Ruth Henderson. Pudimos ver inmediatamente que el perfil de ADN de Charles Ray Vines encajaba con el perfil de las muestras rectales y orales de ese caso. Seguidamente, Channel retomó los casos de asesinato de Juanita Wofford y la violación de Lily Jones. En 1995, las pruebas del FBI parecieron indicar que las dos muestras venían de fuentes distintas. Mediante métodos de análisis más sofisticados, Shannon descubre que las dos muestras son idénticas y que, de hecho, encajan perfectamente con las pruebas de Vines. Creo que es uno de los primeros casos aquí en Arkansas que vinculan a un potencial asesino en serie con diferentes crímenes. Él se enfrenta a cargos de homicidio capital. Será sentenciado a muerte. Le preguntaron si quería hablar y dijo que no, que hablaría primero con su abogado. Yo le dije que en algún momento del proceso tendría que hablar con nosotros o que sería condenado a muerte. Y con eso fue llevado de vuelta a prisión. El capitán J.C. Ryder ha vivido con estos crímenes durante gran parte de una década y está dispuesto a esperar un poco más por una confesión completa. En marzo de 2001, Vines contacta a Ryder y está listo para hablar.
Sala de interrogatorios, Departamento de Policía de Fort Smith. El día de hoy es miércoles 14 de marzo de 2001 y estamos en el Departamento de Policía de Fort Smith. Dentro de una pequeña sala de interrogatorio, Vines se sienta cara a cara con los investigadores y detalla el pasado. Comienza con la violación de una mujer a quien conocía de toda la vida, Lily Jones, de 89 años. Él visitaba a la señora Jones y la llevaba a la iglesia. Era un chico bueno y normal, hasta que comenzó a beber y a fumar marihuana. Fue entonces cuando se le produjo un gran cambio. Bueno, recuerdo haber llegado a la puerta. No recuerdo si me dejó entrar o simplemente forcé la entrada. Y procedí a tener relaciones con ella. Aun cuando sabes que estás entrevistando a un monstruo, él sigue siendo agradable. Esa es su imagen externa que engañó a tanta gente. Charlie, ¿le golpeaste mucho esa noche? ¿Pierdes el control cuando haces algo así? Supongo que sí. Es decir, es como cuando me meto en una pelea. Algo se me dispara y no sé cuándo detenerme. Luego de interrogarlo por una hora, los investigadores tocan el crimen de Wofford, el primer homicidio de Vines. Dijo que había estado bebiendo y tenía ganas de sexo. Sabía que la señora Wofford vivía sola y que no representaría un problema si él quería tener relaciones. Recuerdo que llegué a su puerta, supongo que corté la tela metálica para entrar, y luego encontré la puerta cerrada. No recuerdo, forcé la puerta y entré. Recuerdo que ella me enfrentó. Y luego todo lo que recuerdo es que comencé a golpearla y la seguí golpeando. Bien, ¿y luego? No recuerdo haberla arrastrado al dormitorio. Recuerdo que le quité la ropa y que empecé a tener relaciones con ella. ¿Estaba muerta cuando la violaste? Sí. Los investigadores interrogaron luego a Vines sobre el crimen de Henderson. La historia es familiar. Golpeó la puerta. Cuando la puerta se abrió, él entró a la fuerza y se inició la lucha. Él la llevó a golpes hasta la cama, la violó, la mató, la violó de nuevo y se fue. Le pedí que de una escala del 1 al 10 me dijera qué tan bueno le resultaba una buena sesión de sexo, pero normal. Lo calificó con un 7. Y le pregunté por el sexo con una mujer muerta, a quien él acababa de asesinar, y dijo que 14. Dijo que le hacía retorcerse de gusto, que era el más maravilloso sexo que podía haber tenido en su vida. Este hombre es un monstruo. Charles Ray Vines se declaró culpable de los 2 cargos de homicidio y del cargo de violación e intento de homicidio. Fue sentenciado a 3 periodos consecutivos de cadena perpetua. Antes de ser llevado a su celda, le hicieron una última pregunta al asesino sobre el hombre que estuvo peligrosamente cerca de tomar el lugar de Vines en el banquillo de los acusados. Un hombre inocente llamado Danny Ray Bennett. Le pregunté, y bien, ¿qué me dices de cuando fue encarcelado por el asesinato de la señora Wofford? Y Charlie dijo, me alegré de que fuera él. Sentí que estaba a salvo. Hasta hoy, los investigadores siguen intrigados por los certeros detalles que Bennett proporcionó en su confesión por el asesinato de Juanita Wofford. Y agradecen a la ciencia que los ayudó a evitar la pesadilla de todo policía.